Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Ruiz, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del quinto semestre. En esta ocasión vamos a realizar el video del capítulo 14 que habla acerca de los estadísticos de procesos de la materia de Estadística Diferencial 2 con el profesor el ingeniero Juan Morales. Lo que vamos a manejar aquí en este capítulo del 14.2 es acerca de las gráficas de control para la variación y la media, donde nos dice que en esta sección estudiaremos la construcción de gráficas de rachas, de gráficas R y gráficas para monitorear las características importantes de datos a lo largo del tiempo. Usaremos tiempo de gráficas para determinar si un proceso es estadísticamente estable o si está bajo un control estadístico. En el ejercicio número 1 nos habla acerca de unas especificaciones del producto. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola, esto es en onzas de latas de Coca-Cola regular, para elegir al azar recientes gráficas de control de R, donde indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonables cercanas a las 12 onzas. ¿Y por qué? En esta respuesta vamos a irnos directamente a la respuesta donde nos dice que no. Si el proceso está bajo control, estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varía mucho, pero el hecho de que estar bajo control estadístico nos indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar las latas de insuficiente las latas por una cantidad sustancial. En el ejercicio número 2 nos dice notación. Considere datos de proceso que contienen las cantidades de Coca-Cola de las latas regulares elegidas al azar. El proceso se monitorea con gráficos de control R con base de muestras a 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, que denotan el límite de control superior y el límite de control inferior. Las gráficas X nos hablan acerca de la media y la R del rango, que nos ayudan para poder monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo del proceso de producción, mientras que los límites de control son fronteras para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. La LS significa que es el límite de control superior y la LSI es el límite de control inferior. En el ejercicio número 3 nos habla acerca de la variación de datos del proceso. Considere datos del proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa la variación aleatoria de un ejemplo de variación asignable? La respuesta es que la variación aleatoria en este tipo de variaciones es inherente al proceso, que no logra llenar cada lata de Coca-Cola de 12 onzas exactamente, y existen diferentes ejemplos de variación asignable para los de las respuestas varían, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasta por el uso excesivo. Ya en el ejercicio número 4 nos habla acerca de interpretar las gráficas de rachas y nos dice que a partir del ejercicio número 5 y hasta el 8 debemos examinar la gráfica de rachas en el proceso de las latas de 12 onzas de Coca-Cola y realice lo siguiente. Como el inciso A nos pide determinar si el proceso está bajo control estadístico, el inciso B nos hace referencia si el proceso no está bajo control estadístico, identificar las razones para ello, y el inciso C nos habla sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe de hacerlo. Analizando la gráfica número 5,
podemos darnos cuenta de que sí se encuentra bajo el control estadístico, ya que a pesar de que sus puntos están muy dispersos, no salen fuera de los límites. Entonces, lo que viene siendo el inciso B nos dice que no es aplicable porque, como lo comenté, sí está en un control estadístico. Y el inciso C nos dice, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe de hacerlo. La variación es demasiado grande, de manera que algunas de las latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan en forma insuficiente. Eso es lo que podemos apreciar después de esta gráfica de los tipos de llenado, que no son consistentes, pero sí se encuentra dentro del control aún así. ¿Por qué? Porque está dentro de los límites superior e inferior. En la gráfica número 7 nos está pidiendo exactamente lo mismo que si determinemos si el proceso está bajo el control estadístico y si el proceso está identificar las razones por qué no, y sin tomar en cuenta el control estadístico detectar si se está comportando como debe hacerlo. Aquí en esta gráfica podemos apreciar que está fuera del control estadístico, ya que existen 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central, donde hay otros 8 puntos por arriba de la línea central. Y nos dice que parece que el proceso no se comporta como debe hacerlo. Parece que hay un cambio de los valores del proceso, ya que todos los valores bajos se presentan el mismo principio. En el ejercicio número 9 ya habla acerca del dióxido de carbono atmosférico, y donde nos dice que utilicemos los datos de la siguiente tabla, la cual incluye la concentración de dióxido de carbono en partes por millón anuales desde 1880 hasta el 2009. Para que los últimos 4 años se utilizan valores proyectados, se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana, una de las principales causas de efectos de invernadero responsable al menos en parte del calentamiento global. El dióxido de carbono es la notación, después calcular los valores de la media y el rango. Para cada década calcule los valores de Y y también obtenga los valores de LS, LCI para la gráfica R y los valores de LCI sea para una gráfica X. Aquí ya tenemos los resultados, pero vamos a realizar los ejercicios en Minitab para tener en cuenta de dónde salieron estos resultados que tenemos aquí y observar las gráficas. Entonces vamos a ir a abrir nuestro programa de Minitab y vamos a colocar los datos. Estos datos ya los tengo aquí previamente guardados en una hoja de Excel, solo para vaciarlos en el Minitab. Lo pegamos aquí y nos vamos a estadísticas de control. Vamos a ir a gráficas variables por grupo y vamos a buscar la gráfica de R. Vamos a seleccionar uno de estos. Aquí, como nos estaba hablando de décadas, entonces tenemos que colocar el número 10, que representa una década. Nos vamos donde dice opciones de R, en el valor estimado, y nos cercioramos de que esté en esta opción. Una vez que ya lo seleccionamos, le damos a aceptar y aceptamos. Y aquí ya nos arroja nuestra gráfica de R, donde nos dice que nuestro límite de control superior es de 11.89, el valor de R su media es de 6.69 y el inferior es de 1.49. Como podemos darnos cuenta, son exactamente los mismos valores que tenemos aquí.
1.49 y 11.89 y la R es de 6.69. Ahora para sacar la de X es exactamente igual. Nos vamos a militar, quitamos esta que ya no la ocupamos. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, variables por subgrupos y vamos a escoger la de X. Aquí está. Seleccionamos una variable, igual lo mantenemos en 10. A de X bar, seleccionamos que estamos buscando la de R y damos a aceptar. Y aquí está. Aquí están nuestros límites y nuestra media. Nos dice que nuestro límite de control superior es de 3.2132, la media es de 319.26 y la mínima es de 3.17, no, de 317, perdón, .20, 319.26, 321.32. Y analizamos lo que tenemos aquí en nuestra presentación y nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. 319.26, 321.32 y 37.20. Para el ejercicio número 11 nos está pidiendo una gráfica R, donde dice que cada subgrupo consiste en 10 valores de una década. Construye una gráfica R donde determine la variación del proceso bajo el control estadístico. No debe de ser así. Identifique cuál de los tres criterios determina el proceso está fuera de control y que condujo al rechazo de una variación estadística estable. Esta ya la sacamos previamente, la gráfica esta. Entonces podemos concluir que la variación del proceso está fuera del control estadístico porque se violan los tres criterios para estabilidad estadística. Existe un patrón de valores crecientes que es aleatorio y existen puntos fuera de los límites de control. Hay 8 puntos por debajo de la línea central. Entonces, si analizamos esta gráfica, nos damos cuenta que aquí están los 3 puntos críticos que están fuera del control superior, del límite, y donde tenemos uno que está muy cercano al límite inferior, pero si en realidad son 4 puntos. Hay una inestabilidad, no están en la media, no es estable el proceso, y si nos damos cuenta tiende a irse incrementando. Entonces, aquí podríamos decir que los tres criterios no son los adecuados, se violan los tres criterios. Para el ejercicio número 12, nos habla acerca del dióxido de carbono, donde nos dice que hagamos la gráfica que permita que cada subgrupo consista en 10 valores de una década y construye una gráfica que determine si la media del proceso del control estadístico de no ser así, indique cuál de los tres criterios para determinar el proceso está fuera que condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Esta fue la gráfica que sacamos también en el ejercicio anterior, en el 9. Y podemos concluir que la gráfica nos indica que no se encuentra en control estadístico, ya que tiene muchos puntos fuera de los límites de una tendencia de manera creciente. Es lo que comentábamos, si nos damos cuenta, inicia por los límites inferiores y solamente un punto está tocando en la media. Todos los demás tienden a incrementarse, entonces no podemos hablar de un control estadístico por la variación que tiene. En el ejercicio número 13 nos dice que nos remitamos al conjunto de datos del apéndice B y utilizando estadísticas de electricidad consumida en kilowatts en cada casa del autor permita que cada subgrupo consista en 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos de 6 cantidades cada uno. Ok, en el ejercicio número 13 nos habla acerca del consumo de la energía. Dice anotación después de calcular los valores de la media y de rango para cada año, calcule los valores de Y, también obtenga los valores del límite de control superior, límite de control inferior para la gráfica R y los valores para la gráfica de
X. Entonces, vamos a analizar esta gráfica donde estamos viendo los límites que tiene, pero vamos a realizar el minitab para entender de dónde salen estos datos. Vamos a nuestra hoja de Excel, buscamos el ejercicio 13, que debe de estar acá, pero en realidad vamos a interpretar la gráfica. En el ejercicio 14, ahorita vamos a enlazarlo con la 13 y vamos a explicar un poquito más. Pero entendemos aquí que la gráfica R permite que cada subgrupo consista en 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar de un proceso está fuera de control y que condujo al rechazo de la variación estadísticamente estable. Entonces, vamos a colocar los datos. Aquí ya tenemos nuestra gráfica. O sea, nos podemos dar cuenta que sí está estadístico ya que se encuentra dentro de los límites, pero si hay una variación un poquito considerable, vamos a analizar un poquito más con los datos. Nos vamos a Excel y vamos a buscar estos datos los vamos a copiar. Copiar, vamos a Minitab, esto ya no lo ocupamos. Vamos a abrir un nuevo proyecto y vamos a pegar nuestros datos. Ahora sí, vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, y seguimos igual en gráficas de variables para subgrupos. Vamos a analizar la R, seleccionamos estos y aquí vamos a colocar 6 porque serán los que estuvieron. Aquí ya nos cambió el dato. En el anterior nos pedía de 10 y ahora nos está pidiendo de 6. Aquí lo colocamos, el número 6. Esto es muy importante porque si no, no va a salir la gráfica. Nos vamos a opción de R, a estimado, R bar, aceptar y aceptado. Y aquí está nuestra gráfica donde nos habla acerca del límite de control superior que es de 3466, es de 1729 y el inferior que es 0. Si analizamos esta misma gráfica, la tenemos en nuestra presentación, que viene siendo esta, y aquí está la otra. Aquí podemos concluir que la gráfica se encuentra bajo control estadístico, ya que sí están dentro de los límites. Pero para analizar lo que viene siendo la X, hacer al mismo tiempo con las dos gráficas, porque en Minitab podemos realizar este tipo de acciones. Únicamente lo que tenemos que hacer es quitamos esta, nos vamos a estadísticas de control, de subgrupos y ponemos la de X. Aquí está, opciones, estimado, seleccionamos la R, vamos a aceptar y aceptar. Esta es la gráfica independiente de que nos está arrojando el consumo de electricidad en kilowatts de la gráfica de X barra. Pero esto también lo podemos hacer de manera conjunta. Lo voy a hacer para que tengan idea de dónde salió. Esto lo hacemos aquí en estadísticas. Estas dos. Seleccionamos, seguimos manejando de 6.
estimado, debemos aceptar y aceptar. Y aquí están nuestras gráficas. Entonces habla acerca del rango de la muestra, que viene siendo este, y lo que viene siendo la media. Rango y media aquí se encuentran en estas dos gráficas juntas, que son las que tenemos en nuestra presentación. Son estas dos, aquí estamos sacando el rango y la media, que es lo que nos estaban pidiendo. Ahora para el ejercicio 15, ya una vez que sacamos esta gráfica, la podemos analizar, donde nos sigue hablando acerca del consumo de energía. Dice, permite que cada subgrupo consista de 6, que ya lo hicimos, de 6 valores de un año, construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar el proceso está fuera del control que condujo al rechazo de la media estadísticamente hablando. Si analizamos, la gráfica nos indica que sí se encuentra en el control estadístico porque todos sus datos están dentro de los límites. Y si podemos apreciar, su tendencia es muy mínima. Sí varía, pero está más cerca de lo que viene siendo la media, de lo que viene siendo en la parte central. A continuación vamos a pasar al siguiente tema, que nos habla acerca de las gráficas de control para los atributos. Dentro de esta sección se presenta un método para construir una gráfica de control con la finalidad de monitorear la proporción P de algún atributo y así saber si el servicio o el artículo manipulado está defectuoso o es discordante. Un bien o servicio discordante, si no cumple con ciertas especificaciones o requisitos, en ocasiones los bienes discordantes se desechan, se reparan o se denominan de segunda y se venden a precios más bajos. La gráfica de control interpreta usando los mismos 3 criterios de la sección 14.2 para determinar si el proceso es estadísticamente estable, como en la sección 14.2. Seleccionamos muestras de tamaño, intervalos de tiempo regulares y dibujamos los puntos en una gráfica secuencial con la línea central en los límites de control. Hablando un poquito ya del tema del 14.3, que nos habla acerca del monitoreo de aspirinas. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de los límites. Si la proporción de defectos se monitorea en una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Y por qué? Podemos decir que no, porque no es posible que las proporciones de defectos en las muestras repetidas se comporten de forma que permita que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de los defectos podrían ser muy altas, como en el 90%, de manera de que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Para el ejercicio número 6 vamos a analizar una gráfica que ya nos mostraron. Aquí vamos a examinar la gráfica y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Analizándola y prestando un poco de atención en la gráfica, podemos apreciar que se encuentra dentro del rango de tolerancia y las pequeñas variaciones se encuentran dentro de la normalidad, dado que no nos dan algún punto a considerar de todas las tendencias. Para el ejercicio número 8 es igual analizar la gráfica y podemos observar que se puede apreciar que no es un proceso estable, ya que tiene algunos puntos fuera del límite tanto por el inferior como por el superior, y si nos damos cuenta estos puntos ya se salen de los rangos. Hay una estabilidad en la media, pero ya con esos puntos podemos determinar
no es un proceso estable, entonces ya se ve afectado con los otros puntos. Ok, en el ejercicio número 9 habla acerca de la gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1, y a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico y si no es así, identifique cuál de los tres criterios se establece para que este control no aplique. Aquí ya tenemos esta gráfica que sacamos en Medita. Ahorita vamos a hacer el ejercicio para ver de dónde viene. Este es el ejercicio número 9 de la segunda sección. Aquí están los datos, los vamos a copiar y los vamos a poner en Minitab. Y una vez que tenemos nuestros datos aquí pegados en Minitab, nos vamos a ir a estadísticas, hacer gráfica por atributos y vamos a buscar la gráfica P. Vamos a hacerlo por subgrupos de 10.000, porque son lotes sucesivos de 10.000. Vamos a colocar una variable aquí y le vamos a poner 10.000. Igual en el estimado. Y aquí está nuestra gráfica P, donde vemos que el valor es de 0.002, el límite de control superior es de 0.003340 y el límite de control inferior es de 0.000660. Ahora vamos a revisar nuestra presentación y aquí es donde tenemos la misma gráfica con los mismos datos. Aquí es donde ya podemos llegar a la conclusión de que se observa que el proceso está bajo control estadístico, ya que se encuentran todos dentro de los límites, y también podemos apreciar que es una tendencia constante y una variación mínima. Ahora para el ejercicio número 10 nos habla acerca del mismo problema, acerca de los desfibriladores defectuosos, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer un cambio en los números de defectos de cada lote. En lugar de ponerle 10.000, lo vamos a poner 100, porque es lo que nos está solicitando el problema. Entonces, vamos a Minitab y vamos a realizar el mismo procedimiento en estadísticas, gráficas de control por atributos. Vamos a buscar la P y aquí es donde le vamos a cambiar a 100. Todo lo demás se queda exactamente igual. Y aquí está. Si nos damos cuenta, la gráfica es muy semejante. Los límites de control cambian porque le quitamos algunos ceros y está más fácil de interpretar, por decirlo así. Entonces, esta misma gráfica es la que tenemos en nuestra presentación, donde el límite de control superior es de 0.32, su media es de 0.2 y el límite de control inferior es de 0.08. Entonces, se observa que está bajo control estadístico, donde se aprecia que los dos gráficos son muy similares, donde se redujo de 10.000 subgrupos a 100 y donde nos indica que a menor cantidad de muestras, mayor es la proporción. Ahora para el ejercicio número 11
nos está pidiendo que saquemos una gráfica P para la matriculación en la universidad en cada uno de 15 años recientes y consecutivos. Se seleccionaron al azar 10.000 graduados de preparatorias y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación y donde dice que saquemos una gráfica P y el tipo de inscripciones son suficientemente altas. Entonces vamos a realizar este ejercicio militar para ver estos datos y ver que sí está dentro del control estadístico. Así es que nos vamos a nuestra hoja de Excel, buscamos el ejercicio número 11, que son estos sus datos. Los vamos a copiar y nos vamos a Minitab. Cerramos esto, ya no lo ocupamos. Vamos a este nuevo proyecto y vamos a pegar nuestros datos. Ya que tenemos aquí, nos vamos a estadísticos, vamos a buscar gráficas de control de atributos y vamos a buscar la gráfica P. Seleccionamos una letra y aquí le vamos a poner de acuerdo a lo que nos están pidiendo en el problema, que son 1000 graduados. Vamos a aceptar. A ver, aquí hubo un pequeño error, lo vamos a corregir. Fue en la toma de datos. Estadísticas, gráficas de control, por atributos, y vamos a seleccionar inscritos. Y aquí está. Aquí podemos apreciar que el límite de control superior es de 0.6805, el de P es de 0.6349 y el inferior es de 0.5892. Ahora vamos a nuestra presentación y aquí está lo que estábamos comentando. Entonces, eso está bajo control estadístico y las inscripciones universitarias fluctúan entre el 60 y el 68%. De manera ideal, la tasa de inscripciones universitarias sería mucho más alta. Aquí están los datos que estamos analizando en base a la proporción. Ahora para el ejercicio número 12 nos dice que grafiquemos una gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación y parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Entonces, vamos a analizar esta gráfica. Vamos a determinar. Bueno, vamos a entrar en la conclusión de que dice que se aprecia que no se encuentra dentro del control estadístico, dado que los primeros 5 años se elevó el índice de crímenes. Aquí es donde lo estamos viendo, está el límite superior. Y podemos apreciar que los primeros 5 estuvo por el límite superior, después tendió a bajar, y después de 10 años, que fue lo que analizamos aquí, se redujo la proporción de crímenes violentos por debajo del inferior. Aquí es donde vamos a realizar Minitab. Este ejercicio es para el ejercicio 12. Aquí está.
Copiamos estos datos, los vamos a poner en Minitab 6805. 68 es lo mismo, pero bueno. Vamos a Minitab, cerramos este, le vamos a colocar los datos y le vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos, seleccionamos P y aquí vamos a colocar víctimas y era de 100.000 habitantes. Le damos a aceptar y aquí está la gráfica donde comprobamos que los primeros 5 años estuvieron por arriba, 2, 4, bueno aquí sí, porque este está allá fuera también, y donde hay otros más acá. Entonces, es decir que en conclusión se aprecia que no se encuentra dentro del control estadístico, donde en los primeros 5 años se elevó el índice de crímenes violentos, estando por arriba del límite superior, y después de 10 años se redujo los crímenes violentos por debajo del límite inferior. Aquí hay una enorme variación en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Si lo alcanzamos a apreciar ahí, nos damos cuenta de lo que estábamos diciendo, de las variaciones que ha tenido. Bueno, por parte de lo que viene siendo estos temas para esta unidad, son todos los ejercicios que realizamos. Les agradezco su atención y a continuación les voy a hablar un poquito acerca del proyecto que llevamos de herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Ya en otros videos habíamos visto y analizado algunas gráficas que se han implementado algunas mejoras y se ha reducido algunos defectos, pero haciendo el uso de esta herramienta que miramos en este ejercicio, aproveché porque ahí dentro de mi compañía surgió un problema en la cual hemos estado analizando y en estos últimos 5 días, a partir de esta semana que está corriendo, de este día que hoy estoy grabando el video, 5 días atrás, se incrementó la cantidad de defectos, mayor conocido como incrustaciones. Esto debido a la variación de la temperatura en la resina. Realizamos una toma de lecturas durante 5 días a 5 meses en diferentes horarios, por la mañana, mediodía y ya en la tarde a finalizar el turno. Entonces aquí tenemos los datos que nos arrojaron, y entonces vamos a utilizar las herramientas que miramos en este video para determinar si en realidad sí se encuentra dentro del control estadístico, o si estamos pensando que esto fue una variación y a qué se debe esa variación. Estos datos también ya los tengo aquí. Aquí tengo los días que se registraron en las muestras. Entonces vamos a meterlos a Minitab para ver las gráficas. Copiamos los datos, lo vamos a Minitab. Vamos a eliminar primero todos estos para que no estén generando ruido. Ok, pegamos celdas y aquí está. Estadísticas de control de subgrupo y le vamos a poner la R. Vamos a colocar el día y son por 5 subgrupos. Entonces nos aseguramos de que esté aquí y le damos a aceptar.
Ok, aquí otro errorcito, nos vamos a regresar. Cuando salga eso es porque algún dato lo metieron mal. Entonces, aquí lo recomendable es que metas el otro para que vamos a subgrupos, vamos a meter la R, aquí vamos a seleccionar temperatura. Nos aseguramos de que esté ahí está. Y aquí está la gráfica que nos arroja. Si nos damos cuenta, el límite de control superior es de 15.08 y donde el rango de la muestra es de 7.13 y su límite inferior es de 0. Entonces, se podría decir que está dentro de los límites, pero aún así sí tendió a variar un poco. Entonces, estamos analizando la causa de por qué fue que tuvo esa variación, cuáles fueron las principales causas que originaron tantas variaciones, porque anteriormente era un proceso muy controlado. Entonces, dentro de las estadísticas y las gráficas de control, podemos analizar también lo que viene siendo la media. Y aquí, como apreciamos en esta gráfica, nos damos cuenta de que no es tan estable como lo pensábamos. ¿Por qué? Porque si la media es de 23.43, lo que más o menos es un aproximado que dentro de los parámetros que se manejan ahí en la compañía es aproximadamente de 19, aún así está por arriba de lo que está solicitando o recomendando el tipo de resina que estamos. Si apreciamos esta gráfica hay una enorme variación, aunque esté dentro de los límites, sí apreciamos de que es subir, tiende a bajar, perdón, y luego otra vez se mantiene y vuelve a subir. Entonces, esté dentro del control estadístico, yo consideraría que sí no está ahí, que hay variaciones que debemos atacar y ver cuáles son esas posibles variaciones para encontrar el problema. Eso ya se está trabajando con el departamento de ingeniería para la realización de un Kaizen o de controlar temperatura por medio de un chiller de temperatura controlable. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar esta semana y esperemos que para el próximo video ya tenga un poquito más de avances respecto a este problema y ya mejor con gráficas donde han salido soluciones respecto a eso. Aquí tenemos ya nuestras gráficas. Las saqué en las dos, en la media y en el rango, que son las que les acabo de mostrar. Aquí están los valores que les mencioné. Y aquí está la de proporción. Esta la podemos también sacar aquí en Minitab. Quitamos esto. Nos vamos con estos datos a estadísticos de control o de atributos. Y vamos a sacar la P. Vamos a colocar aquí la de temperatura. Y aquí sería el tamaño de sus grupos, que vendría siendo... perdón. Aquí tenemos que meter otros datos. Tenemos que meter estos datos. Y una vez que se analizaron los problemas, también hicimos un conteo de la cantidad de defectos y la cantidad de defectos que salieron en lotes de 100. Entonces, para analizar esa proporción, vamos a meter a editar los datos. Esto ya no lo vamos a ocupar.
vamos a hacer un nuevo proyecto, aceptar, y vamos a colocar nuestros datos. Ahí están. Ahora nos vamos a estadísticos, nos vamos a gráficas de control, de atributos, la gráfica P, y vamos a seleccionar defectos a una de 100 y le damos a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica, donde podemos apreciar que nuestra proporción es de 0.1785, donde el límite de control superior es de 0.2934 y el inferior de 0.0636, donde podemos ver la cantidad de efectos, cómo ha sido la variación en estos últimos 5 días, salieron del límite superior. Entonces, este proyecto me ha servido mucho estar realizando este tipo de vaciado de datos y aplicándolos en Minitab, porque me da una idea más o menos ya en el campo laboral de qué es lo que está sucediendo. Entonces, como les comenté al principio, en esta semana que viene estaremos trabajando acerca de cuáles han sido esas posibles variantes, qué es lo que han determinado y si está dentro de nuestras manos o si podemos hacer una mejora para que esta cantidad de variación tienda a irse más a la media y podamos eliminar los picos o podamos eliminar lo que tiende a salirse dentro de los límites estadísticos. Aquí, como les comenté, aquí está la cantidad de efectos de los detenidos por control de calidad y más o menos unas gráficas que se han estado manejando ahí dentro de la compañía. Aquí está donde nos dicen un aproximado de la cantidad, bueno, el costo del ente que se ha desperdiciado y de lo que van y de los proyectos que se están queriendo implementar para controlar un poquito todas estas variantes. Si podemos darnos cuenta, hay mucha variación. Esta, digamos que era la que estaba un poquito más controlada hace 2 semanas y esta fue la que ya se distorsionó. Entonces, pues por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y esperemos vernos para el siguiente video. Muchas gracias.